Proseguimos entonces con nuestra clase y vamos a presentar puntualmente de qué se trata estas distintas formas de ver, de observar lo que es el delito juvenil desde los distintos enfoques, como estamos diciendo. Entonces, desde el welfarismo, como habíamos estado diciendo, ¿no es cierto? Desde este complejo que solamente y fundamentalmente se ocupa de lo que es la rehabilitación, ¿no es cierto? Que dice que no solamente tiene que ver esto con esta inclusión social, sino que tenemos que organizarnos desde lo intelectual, desde los valores, ¿sí? Y que precisamente no es una práctica generalmente de manera individualizada, sino que realmente esto cuesta muchísimo para que ingrese a lo que es la mentalidad, la ideología y sobre todo las políticas públicas. Entonces, pensar en que tenemos que hablar de un sistema penal donde no hay castigo sin delito o no hay tratamiento sin una conducta agresora, cosa que ya vamos a ver en otras ideologías, en otras formas de tratar a la niñez y adolescencia, no se tenía tanto en cuenta que existiera el delito, sino simplemente su situación, la situación de los y las adolescentes. De todas maneras, este poder discrecional que se otorgaba a los profesionales, que no tenían que rendir cuentas a nadie, que comúnmente tomaban decisiones sin dar explicaciones, ¿sí? Sin estar sometidas a una revisión judicial, por ejemplo, es algo que afecta a la integridad de los y las adolescentes. Y es algo que no podemos dejar de pensar que a veces sucede también en el ámbito del sistema de familia, del sistema de protección, donde se toman medidas y muchas veces no sabemos cuáles son los fundamentos, ni tampoco el tiempo de esa medida o qué se va a trabajar para que esa medida concluya este tema de sacarlo de su centro de vida a los niños y niñas y llevarlos a un lugar, institucionalización, donde tampoco existe un control sistemático de las instituciones de cómo es tratado este niño o esta niña. Por eso también hablamos de estos poderes de las distintas ciencias, de los trabajadores sociales, los psicólogos, que realmente eran visualizadas como benignos o apolíticos, pero que muchas veces tampoco cumplían con su función de dar a este niño, a esta adolescente, ¿no es cierto?, una respuesta superadora. Entonces, es muy importante ver el grado de compromiso que con estos aspectos welfaristas, ¿no es cierto?, variaban de acuerdo a la circunscripción, de acuerdo al lugar, incluso de acuerdo al juzgado o de acuerdo al profesional que lo toma. Por eso, fundamental pensar en nuevas alternativas, en otras posturas, y por esto llegamos a pensar también en una política que su elaboración no sea tanto de control social, sino de inclusión social, ¿sí? Bueno, ahora vamos a incursionar en otro tema que también realmente nos parece importante, que son estas ideas que tenían los liberales, por ejemplo, que subrayan que el delito era un síntoma de desigualdad, que los delincuentes debían ser atendidos antes que juzgados, que no se podía confiar en que la política respetara los derechos de los sospechosos y que el castigo era menos útil que el tratamiento. Luego tenemos los conservadores que se refieren al poder disuasivo de las condenas duras, o sea, apuestan a estas condenas duras, incluso a la pena de muerte, a la pena privativa de libertad sin salida. Pero incluso esta ideología también aceptaba que las circunstancias sociales y psicológicas debían atenuar, ¿sí?, la justicia a través de la demencia y reconocían también la necesidad de un tratamiento correccional. Y el verdadero desacuerdo era respecto al justo equilibrio entre este liberal y este conservador, ¿sí? Y con el transcurso del tiempo, estas tensiones son encausadas en el curso de la interacción cotidiana y de un compromiso institucional que abarca no solamente ideas de pensar que el delito es producto de la sociedad, sino también de pensar cómo hacemos para que estas situaciones de delito no sean destructivas de la sociedad y de sus bienes jurídicos o valores respetados. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que pensar es que hay que encontrar un equilibrio. Luego tenemos esta postura, el retribucionismo y populismo penal, ¿no? Realmente esta intensidad de los castigos, esto que realmente trata de convencer a la sociedad de que lo más importante para la seguridad es el castigo, es las penas graves, es que estos delitos que causan realmente alarma social no se produzcan y justamente juegan con esto que es el descontento social. Y que si bien es cierto que la intensidad de los castigos y los medios para infligir dolor y las formas de sufrimiento permitidas en las instituciones penales están determinados no solo por consideraciones de conveniencia de grupos sociales y políticos que buscan el beneplácito a través de esto, sabemos también que esto se cumple
y causa realmente un grave perjuicio, no solamente al individuo que lo padece, sino a la sociedad, porque salen de estas instituciones sin un verdadero tratamiento o sin un cambio de actitud. Entonces, resulta algo dificultoso para poder definir concretamente el concepto de populismo penal, pero como ya hemos visto, como hemos anticipado, se trata de una avalancha de individuos movilizados en pos de lograr ¿qué? Cambios en un sentido amplio, efímeros y sin ninguna dirección concreta, tratando de ¿qué? De precisar esta vaga definición, este complejo poder identificar estos reclamos que se enrolan en ciertos eslogans como banderas, ¿no es cierto?, mayor punibilidad, bajar la edad de punibilidad penal para los y las adolescentes, pero en realidad esto no trae un gran cambio ni tampoco trae, digamos, un mayor bien común. Entonces, es cierto que las políticas penales están moldeadas por una gramática simbólica de formas culturales, así como por una dinámica más instrumental de la acción social, de modo que al analizar este castigo es preciso contemplar los patrones de expresión cultural y la lógica del interés material o control social. Sin embargo, este populismo penal como fenómeno que no es tan reciente, pero que sí lo hemos visto con mayor, digamos, beligerancia en los últimos tiempos, escapa este razonamiento y va uno menos argumentado. Es decir, que se advierte que cuando estos individuos perciben que el delito del que han sido víctimas, directa o indirectamente, no tiene una escala penal que logre satisfacer esa voluntad retributiva, entonces tienden a cuestionar la legislación positiva que tenemos y entonces quieren mayor poder de venganza. Entonces, de ahí nos separamos de estos nuevos, digamos, ideas de restauración, digamos, de solución de conflictos para irnos a una idea más de venganza, ¿no es cierto?, y de sanción o de pena. ¿Este populismo ha sido cuestionado? Sí, ha sido cuestionado. Tiene críticas que pretenden poner en duda, ¿no es cierto?, esta mera aglomeración de cientos de personas pidiendo esta mayor pena, ¿no es cierto? Y en definitiva, lo que trata es de determinar concretamente cuál es la visión popular que predomina, o sea, qué es lo que realmente quiere la sociedad. Y a eso tenemos que ir. Entonces, tenemos que medir realmente la inseguridad y realmente cuál es la sensación que se tiene y también, ¿no es cierto?, si los involucrados no tienen un interés particular en este tema y si realmente lo que desea la sociedad, lo que nosotros pensamos que desea la sociedad, es este castigo, o la verdad que yo creo que como sociedad lo que más pretendería sería que no pase, no castigar al que lo hace, sino la prevención, que es algo sobre lo que no se trabaja de manera adecuada, de manera seria, ¿sí? Estamos hablando hoy día, por ejemplo, que no va a haber leche, que el gobierno de la nación dijo que no va a repartir leche porque se tiene que la persona empoderar y la persona pedir y solamente para los que tengan plan social, cuando en realidad hay una gran cantidad de gente que trabaja, pero que su obra social no le da lo suficiente o no da la leche en los primeros meses de vida por una política de que hay que amamantar, es cierto, pero hay situaciones en que esto no se puede hacer y ya estamos privando de lo que es principal en la vida de un niño y una niña, que es la nutrición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir y tratar de trabajar en esta prevención y en estos factores de riesgo y de protección que logran, ¿no es cierto?, que esta persona salga de esa situación y de esa estigmatización social o de ese, ¿no es cierto?, etiquetamiento. Entonces, tenemos que tener una política penal, pero moldeada por una gramática simbólica de formas y dinámicas diversas, ¿sí? Entonces, muy importante porque la academia cuestiona todo esto, como dijimos recién, porque la inseguridad y sus consecuencias no están medidas científicamente, porque este movimiento populista de visión de derechos no realmente no está enfocado en lo que tiene que ser la prevención y por eso hablamos también, como decía recién, de los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo que más nos preocupa a los que trabajamos en esto es el consumo de sustancias, ¿sí? Hay adolescentes que realmente están involucrados en esto y preocupa mucho, como digo, a los educadores, investigadores. Y aunque este consumo se ha vinculado con la experimentación e implicación en conductas de riesgo habitual en la adolescencia, sabemos que es muy importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que no solamente aparece en la adolescencia, sobre todo en nuestros países, sino que aparece mucho antes. Y esto también se relaciona con el abandono escolar, con el bajo rendimiento, con esta conducción, embarazo adolescente, delito juvenil, dificultades familiares, o sea, tenemos muchas situaciones. Y estas diferencias están investigadas por un profesor, yo lo conocí, Gonzalo Musito, español, de las universidades de Sevilla, relacionado también con la Universidad de Valencia, y él habla de los factores de protección y del consumo de sustancias, una investigación que les invito a ustedes a reconocer, a mirar,
porque está dentro de lo que sería la plataforma de lo que ustedes tienen para consultar, y él habla fundamentalmente de esta autoestima, ¿sí? Autoestima social que se plantea como factor de riesgo en la adolescencia, como que yo puedo todo, lo puedo dejar si quiero, la autoestima familiar y las actitudes hacia la autoridad del adolescente, que son también factores relevantes en ambas muestras, las que él realmente presenta en su investigación. Y también habla de modelos multicausales que asumen la existencia de diferencias entre las sustancias y otra de las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Hay sustancias nocivas, exacto, y consecuencias nocivas, sí, especialmente para los y las adolescentes. En las últimas décadas, la mayor parte de los investigadores en este ámbito ha asumido esta perspectiva que es multicausal y han tratado de dilucidar qué factores son más relevantes en la explicación de estos consumos, ¿sí? No obstante, el papel que desempeñan estos factores, tales como la autoestima, como lo hablé recién, la autoestima personal, la autoestima familiar, no está todavía suficientemente clara ni tampoco las posibles diferencias entre las distintas etapas de la adolescencia. Entonces, hablamos de autoestima, hablamos de consumo, y precisamente para algunos esta autoestima es un factor de protección y se relaciona mayormente, ¿sí? Mayor autoestima, menor consumo. Pero hay otros estudios que no se han encontrado relaciones significativas entre autoestima y consumo. Y esta inconsistencia puede deberse al tipo de medición. De hecho, estos estudios realizados con medidas multidimensionales se han constatado en relación a diferentes funciones. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en la dimensión familiar y académica parece ejercer claramente un rol protector la autoestima. Pero en algunos casos, los y las adolescentes piensan que ellos pueden todo y pueden drogarse y quieren hacerlo, y entonces es como que se sienten poderosos. Por eso esto todavía no está muy clasificado, pero es un tema interesante para poder nosotros reflexionar. Entonces, respecto al desarrollo de programas de prevención de autoestima social, ¿sí? Estos cambios, dicen, pueden implicar también un cambio en la influencia para proteger a los y las adolescentes de esta situación de consumo. Entonces, ¿qué es importante? Es importante resaltar la creciente importancia que los modelos explicativos del consumo de sustancias se está otorgando a las variables de tipo cognitivo y actitudinal. Entonces, hay modelos explicativos como el de Hawkins en 1992. Él rechaza las actitudes y valores normativos de la sociedad y las actitudes positivas hacia ese consumo constituyen una importancia relevante precisamente como factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ese rechazo a lo social hace que la persona, como la sociedad dice no hay que drogarse, se drogue. Y estas actitudes favorables a este consumo y una percepción del mismo vinculado a una cierta transgresión de las normas pueden interpretarse por el adolescente como una forma de construir una identidad. O sea, yo me drogo porque yo lo puedo, porque soy poderoso y porque estoy en contra de lo que me dice la sociedad. Entonces, el el incentivo de esta rebeldía es importante entre los 15 y 17 años. Es decir, que durante la adolescencia media, estas actitudes además pueden considerarse como una de las variables más directamente relacionadas con el consumo de sustancias. Entonces, si tenemos en cuenta que estas actitudes son también una importante variable explicativa de otras conductas transgresoras de tipo delictivo y predelictivo durante la adolescencia, es con ellas con las que tenemos que trabajar. Entonces, esta percepción de los y las adolescentes, estas, actitudes de transgredir y también de construir su identidad. Respecto a las relaciones, paterno-filiales, es muy importante tener en cuenta la importancia de estos modelos explicativos del consumo de sustancias, ¿sí? El rechazo a las actitudes y valores normativos de la sociedad y las actitudes positivas hacia este consumo constituyen un importante factor de riesgo. O sea, cuando los padres y las madres no les importa que se droguen, ni siquiera se dan cuenta que se drogan. Entonces, hay actitudes favorables a este consumo, y esto hace que los y las adolescentes lo hagan, aunque realmente no tengan la motivación, cuando tienen pares que lo hacen, cuando no se forma parte del grupo, si no lo estás haciendo, y esto a partir de este consumo construyen su identidad. Entonces, ¿hay influencia de actitudes de consumo? Sí. ¿Hay diferencias entre adolescencia temprana y media? Sí, como dijimos recién, entre 15 y 17 años es la adolescencia media y la temprana entre 13 y 15 años. Entonces, tenemos que analizar las posibles diferencias en la influencia que en este consumo debe tener tanto la autoestima familiar como la social, como dijimos, ¿no? Y es muy importante tener clara la comunicación paterno-filial,
que esto es de una gran influencia. Bien, entonces, respecto a esta situación, vamos a reflexionar sobre cuáles son las causas para ustedes, vamos a pensar para que un adolescente y un adolescente consuma, y muchas veces esto deriva, como digo, en el delito juvenil, aunque no es la única causal, porque es multicausal, como lo hemos dicho, pero sí es fundamental que lo reflexionemos.